Mateo capítulo 26. Y vamos a leer los versículos del 36 al 46. Mateo 26, 36 al 43. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a tener esta lectura de manera alternada. Voy a comenzar y siga usted, por favor. Nos dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Juntos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana que nos das este tiempo de reunión. Gracias porque entendemos, conocemos que nuestra condición humana está necesitada, está debilitada. No hay en nosotros virtud alguna que pudiéramos presumir o que pudiéramos confiar de ella, sino todo lo contrario, Señor. Conociendo nuestra necesidad y nuestra verdadera condición, es que venimos ante ti con un corazón dispuesto a ser confrontado, un corazón dispuesto a ser consolado, y también, Señor, con un espíritu a ser renovado a través de tu palabra. Permítenos así, Señor, tener esta comunión contigo y unos con otros, para que a la exposición de tu palabra nuestro corazón pueda arder, no solo de emoción, sino también de convicción, para obedecerte, para amarte, y que nuestra vida, Señor, sea un refrigerio continuo de placer, haciendo tu voluntad, Señor. Así pedimos, seas con nosotros en este tiempo, tu gracia, Señor, sobre tu pueblo, y tu nombre sea enaltecido como una respuesta natural que viene de un entendimiento por tu palabra. Todo esto lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, y vamos a empezar. Quiero hablar esta mañana acerca de la oración como una expresión intrínseca de piedad. Cuando hablamos acerca, hermanos, de una expresión intrínseca de piedad, nos referimos a que la piedad, tiene connotación con dos actos. Muchas veces hemos oído este término, piedad, y a veces hemos entendido mal o hemos escuchado mal lo que piedad significa, hemos tenido malas referencias. A veces piedad se asemeja con pobreza, con tristeza, a veces piedad se asemeja con a algo anticuado, pero de acuerdo a la Biblia, la piedad tiene una connotación en dos actos, y la primera es un acto de devoción. Al hablar de devoción hablamos de un amor por hacer todo lo que rodea acerca de Dios. Una persona piadosa ama lo que Dios ama. Una persona piadosa tiene en su interior un río, una corriente abundante de deseo por agradar a Dios. Es decir, ve a Dios como el más alto tesoro y por consiguiente a ello desea mantenerse en comunión con Él. Para Él no hay otra cosa más que hacer la voluntad y mantenerse en comunión con Dios. Entonces, piedad es devoción, pero piedad también es acción. Y cuando me refiero a acción, es un estilo de vida. La piedad es un estilo de vida que se refleja en una vida de integridad y en una vida también de rectitud y ayuda al prójimo. Esto es lo que verdaderamente es la piedad. Y sabe,
¿cuántas veces se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento? Pablo habla a Timoteo muchas veces y le dice, ejercítate para la piedad, ¿verdad? Y la piedad tiene ganancia, no solo en la vida presente, sino en la venidera. Vemos en la palabra de Dios que menciona que hubo varones piadosos que esperaban en Dios, que temían a Dios. Y cuando se refiere esta palabra a personas, está hablando de hombres o mujeres que por su conducta y por su amor con Dios eran distintos, completamente distintos al resto de las personas. Es así, hermanos, como la piedad, pudiéramos llamarlo de otra manera, es el logro de la santidad personal. La santidad es un tema, es una doctrina, es muy amplio. La santidad tiene que ver con separación, con cuidado, pero la piedad es cuando la santidad se ha logrado en una persona. La piedad, hermanos, es un estilo de vida, pero que le da la característica únicamente a los creyentes que mantienen una relación potencial con su Salvador. Quiere decir que no solo por creer que soy un creyente, asumir que soy un creyente, significa o garantiza que mi vida es piadosa. La piedad se desarrolla única y exclusivamente, desde luego en un creyente, pero no cualquier creyente. Un creyente que mantiene una relación significativa, una relación potencial con su Salvador. Y es ahí, hermanos, que hombres de la Biblia mantenían una gran piedad. Pero ¿sabe en todos estos hombres cuál era una característica en común? Tenían una vida repleta de oración. Por eso hablamos, hermanos, la oración es una expresión intrínseca de la piedad. Es dicho de otra manera, no hay piedad si no hay oración. Y no hay oración si no hay piedad. Van pegadas, van juntas, es esencial. Una depende de la otra y la una es consecuencia de la otra también. Vamos a recordar algunos hombres de la Biblia conocidos por su piedad y conocidos por su hábito de orar profundamente. David, por ejemplo, él escribe en el Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía clamaré y él oirá mi voz. Tarde y mañana y todo el día, a mediodía oraré. Habla de un hombre que oraba constantemente y sus oraciones desde luego eran muy prolongadas. Daniel, recordamos en la historia que la Biblia nos presenta, cómo nos dice esta palabra que él oraba 3 veces al día, abiertas las ventanas, dirigido hacia Jerusalén, aun cuando un edicto se había firmado para que nadie orara a ninguna superioridad, sino únicamente al rey, y Daniel continuó orando 3 veces al día. Jesús oraba constantemente apartado en Getsemaní, lo que leímos hace un momento. 3 veces fue a Getsemaní a orar a solas, y no solo en Getsemaní, constantemente oraba. Cuando Jesús iba a orar y pedía a los discípulos que oraran con él, que velaran con él, dice la palabra que los encontró ¿cómo? Durmiendo, ¿verdad? Y él hace una exhortación a sus discípulos. Esta exhortación, hermanos, es una exhortación para nosotros hoy día también. Les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Creo que es un buen consejo que Jesús lanza, ¿verdad? Cuando ve a esos hombres que batallaban para mantenerse en oración con Dios, velad y orad para que no entréis en tentación, y explica, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo oraba constantemente. En muchas de las cartas que escribió a las iglesias decía, orando por vosotros, por vuestra fe, por vuestra sana conducta. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hombres que si recordamos su historia o su participación en el mundo, fueron hombres de mucha piedad, de mucho valor, de mucha acción, pero todo eso era antecedido por largas horas de oración. Eran hombres de oración. Hombres de la Biblia que eran hombres de oración. Pero la historia registra, hermanos, no solo en la Biblia, sino en la misma historia, otros hombres que también destacaron por su piedad y por su oración. Vamos a recordar a algunos hombres que consagraron su vida y su ministerio. Hay un hombre llamado Carlos Simeón, él era un predicador
que él, hermanos, se dice que él oraba 4 horas diariamente, de 4 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Y sabe cuál era su argumento? Que cuando él se despertaba poco después de las 4, él vivía en Inglaterra, y escuchaba el ruido de las fábricas o de los martillos, de gente que empezaba a trabajar en ese entonces desde temprano, él dice que se sentía tan abrumado, se sentía tan avergonzado de decir, ¿cómo aquellos que tienen un jefe tan poco superior le honran desde muy temprano? Y nosotros, que tenemos a un jefe por excelencia, alguien verdaderamente bueno, tardamos tanto tiempo en podernos comunicar con él. Los Wesley, otros hermanos que fueron los fundadores del movimiento metodista, igualmente ellos se entiende, por lo menos el fundador, que desde las 4 de la mañana era su oración. También hemos escuchado mucho acerca de Martín Lutero, ¿verdad? Un hombre que tradujo la Biblia al alemán, y este hombre que hizo reformas acerca de la fe verdadera. Él dijo esto: si dejo de pasar 2 horas en oración cada mañana, ya le he entregado al enemigo la victoria de este día. Qué importante, ¿verdad? Era para él la oración. Si todos los días no tengo por lo menos 2 horas de oración, ya le entregué al enemigo la victoria de este día. Y él dice, me es menester orar por lo menos 3 horas cada día. Charles Spurgeon, que también hemos hablado tanto de él, un hombre que tenía una iglesia de más de 10,000 personas, habiendo comenzado un ministerio con 100 o 200 de personas. ¿Cuál era el éxito, hermanos, de este ministerio? En el tabernáculo metropolitano de Londres, donde él predicaba, un auditorio bastante grande y donde no había micrófonos en ese entonces, él predicaba con una voz muy fuerte. Pero el éxito que determinaba que muchos pasaban a convertirse y a recibir a Jesucristo era porque el tabernáculo o el auditorio tenía llamado un aposento, que realmente era un sótano, en donde muchos de la congregación estaban orando mientras él predicaba. En las grandes campañas evangelísticas, él estaba predicando a los pecadores y la gente de la iglesia estaba en el sótano orando durante toda la predicación. Mucha gente así recibió la palabra y miles se convirtieron bajo esa predicación. Qué importante es para nosotros, hermanos, la oración entonces, si queremos practicar la piedad. Creo que todos nosotros como cristianos nos gustaría mucho aumentar, avanzar en nuestra vida interior o en nuestra vida piadosa. Seguramente, hermanos, que si nosotros tuviéramos que hacer una lista de hábitos, de cambios, de logros y de metas que quisiéramos abarcar, empezando un nuevo ciclo, si la palabra de Dios nos ha hablado lo suficiente y si hay temor y hay un espíritu reverente, seguramente vamos a encontrar muchas cosas que se tienen que ajustar. ¿Está de acuerdo? Y sabe, una de ellas es tener una vida más piadosa. Pudiéramos decir algunos sinónimos de piedad: una vida más devota, una vida más consagrada, una vida más santa, una vida más apartada del pecado, una vida más dedicada al Señor, una vida más concentrada a la palabra. Todo esto es sinónimo de piedad. Y quizá usted y yo estamos de acuerdo en que necesitamos esto y queremos esto para nuestra vida. Pero hermanos, esto no se va a lograr teniendo un tiempo común, haciendo lo que la mayoría de la gente hace, teniendo las mismas actividades que resaltan la carnalidad, programas de televisión y los medios de comunicación que muchas veces no nos ayudan a tener una comunión con Dios. Tendríamos que tener actividades especiales, y una de ellas, de la que hablamos por encima de muchas otras, es la oración. La oración nos va a ayudar a encontrar la piedad. Estos hombres, hermanos, que hemos mencionado, tanto los que mencionamos en la Biblia y los que no están en la Biblia, hombres que destacaron en su cristianismo, fueron semejantes a Cristo en su carácter. De todos ellos se conocía su humildad, su paciencia, su compasión, y ellos impresionaron al mundo. Pero otra vez, ellos tenían en común una cosa: un compromiso y un deleite en la oración.
Podemos aseverar entonces, hermanos, que la devoción y la oración están unidas, como el alma y el cuerpo, ¿verdad? No se pueden separar, o como el alma y el corazón. Dije hace un momento que no hay verdadera oración sin devoción, ni verdadera devoción sin oración. Ahora, hermanos, la oración verdadera siempre despliega y comprueba la piedad. Vamos a ver tres cosas esta mañana, de una manera rápida, tres contrastes entre la oración genuina y la oración falsa. ¿Y por qué hablamos de contrastes si lo que queremos entender es más sobre la oración? Hermano, porque hay oraciones falsas, hay oraciones que no son correctas, hay falsos conceptos de esta actividad. Y muchas personas pudieran decir, hermano, entonces quiere decir que yo tengo que orar 5 horas al día y esto ya me garantiza una excelente relación con Dios. Mire, yo he orado y Dios no me ha contestado. Hay falsas oraciones. Pudieran ser 20 horas diarias y no estar orando nada. Por eso, hermano, necesitamos entender que es una oración genuina. La oración genuina despliega la piedad, como dijimos. Una oración que no nos lleva, que no nos acerca al Señor, no es una oración correcta. Hay muchas expresiones que alguno cree que es oración, pero no es oración. Por eso vamos a ver tres contrastes de la oración genuina y la oración falsa, para que ver los efectos de la oración correcta y también los efectos de una oración vana. Vamos a ver el primero. La oración expresa una relación y no una repetición. ¿Está de acuerdo con este sentido, hermano? La oración expresa una relación, no una repetición. Vamos a Mateo capítulo 6. En un momento vamos a regresar a nuestro pasaje más adelante que seleccionamos como lectura inicial, pero ahorita vamos a ver Mateo 6 y vamos a leer a partir del versículo 7. Donde es Jesús una vez más que está enseñando a sus discípulos a cómo orar. Y antes de leer el versículo 7, la primera línea, hermanos, del versículo 5, fíjese lo que Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Hey, hay una manera correcta de orar y hay una manera falsa. Y tú debes de orar como es la manera correcta. Vamos al versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Qué importante, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Jesús en verdad está enseñando, hermanos, que la oración no debe ser una repetición. Vamos a seguir en el versículo 8, hablando de los hipócritas que solo repetían. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta parte, hermanos, nos habla entonces que si la oración es una relación y no una repetición, entendamos una cosa: una relación se reconoce por su espontaneidad. ¿Qué es una repetición? Algo mecánico, algo calculado, algo aprendido, en donde no precisamente va implícito el sentido o la conciencia o el entendimiento. Usted ha visto las personas que venden algo y tienen tan aprendido el producto que van a vender que se lo pueden decir sin verlo a los ojos, que se lo pueden decir sin ver algo más. Pudieran estarle diciendo eso y estar pensando en otra cosa. Porque cuando uno aprende un diálogo, ¿verdad?, de memoria, puede uno no tener la mente concentrada en las palabras que uno está diciendo. Es decir, puede uno decir una cosa, pero pensar o desear otra. Hermanos, no puede ser así una oración. No puede uno estar hablando y la mente desconectada y el corazón en otro lugar. Eso no es oración, eso es repetición. Y a veces, hermano, la repetición ha invadido nuestras iglesias.
y nuestras oraciones. Y repetimos lo mismo. Y ha sido una forma tradicional que se ha enseñado como oración o rezo. Repetir y repetir, donde no hay entendimiento, donde no hay confianza, donde no es espontáneo, donde no es natural la relación. Una persona dijo estas palabras: la oración es la más alta prueba de energía de que es capaz la mente humana, porque para orar se requiere la concentración total de todas las facultades. La gran masa de hombres mundanos es absolutamente incapaz de orar. ¿Entiende? Para orar se necesita involucrar todos los sentidos, cada parte del ser, de la mente humana, toda la concentración, todas las facultades internas. Si una persona no involucra todo el ser para orar, no es oración. Y dice, la gran masa de mundanos no puede orar. ¿Por qué? Porque no puede involucrar todo el ser en una comunicación con Dios. Por esa razón, hermano, la oración es única y exclusivamente de los hijos de Dios, que están viviendo en una piedad, en una comunión directa. Es una relación. Y hermano, a diferencia de las repeticiones, esta declaración nos dice que sí tiene implícito el intelecto, los sentidos, todo lo demás, pero acabamos de leer la oración del Padre Nuestro. ¿Qué podemos ver en esta oración del Padre Nuestro, denominada también la oración modelo? Estamos viendo a Jesús enseñando a sus discípulos cómo orar con el Padre. Pero más, hermanos, que enseñarles a cómo orar, está enseñando cómo relacionarse con Él. Porque estas características de esta oración resalta la confianza que hay en el Señor, en Dios, en el Padre, el amor, la sinceridad, que se lleva a cabo de una manera natural entre una relación como padre e hijo. No está hablando palabras fabricadas, no está hablando palabras elocuentes y elegantes que impresionan a un auditorio. Son palabras muy personales, son palabras de mucha confianza. Padre nuestro. ¿Cómo es la comunicación entre un padre y un hijo? Hablando de una manera natural, donde hay una relación que no está interrumpida o afectada. Hay confianza, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Hay confianza. ¿Qué hijo va a llegar a su padre y le va a decir las mismas palabras todos los días? Como que eso sería ridículo, ¿verdad? ¿Cómo una persona le va a decir todos los días las mismas cosas? Sin sentido, sin avance, sin retroceso, sin emociones. Solamente las mismas palabras aprendidas. Hermano, pero ¿qué pasa en un día? Cuando un padre y un hijo platican, en un día pasan muchas cosas. En un día hay intensidad y cambios de emociones. Algunos días el diálogo entre un padre y un hijo puede ser un diálogo donde la nostalgia rodea el ambiente. ¿Está de acuerdo? Pudiera ser la alegría también. Pudiera ser otros sentidos que rodea el diálogo. Ningún hijo puede repetir las mismas palabras cada día. Cada día trae nuevos temas, inquietudes, tristezas, alegrías y demás. Pero vamos a ver también, hermanos, que una relación se reconoce por su importancia. Las relaciones interpersonales poseen un relieve importante, ¿verdad? No podemos creer que a las personas con quienes tenemos más confianza, las palabras son superficiales, ¿verdad? O intranscendentes. Las personas a las que tenemos confianza, hablamos cosas muy íntimas, muy personales, ¿verdad? ¿Qué cosas habla usted con su familia? ¿Qué cosas habla usted con sus amigos, con sus aliados, con la gente de mayor cercanía? No es lo mismo que lo que usted habla con un desconocido, ¿verdad? No es lo mismo que lo que hablamos con las personas que quizá nos atienden en el banco o en algún lugar. Hay una diferencia, hay una trascendencia en la relación
en cuanto a la importancia. Vamos al punto 2. La oración expresa también una renovación y no una regresión. Vamos a 1 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5. Y ahí leemos del versículo 16. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Ayúdenme a leerlo, 16 al 24. Nos dice, estad siempre gozosos. Muy bien, hermanos. Esta palabra o esta carta que Pablo está hablando, hermanos, a los tesalonicenses, está dirigida a hermanos que eran conocidos por su fortaleza. Si entendemos o analizamos un poquito la vida de este grupo a quien fue escrita esta carta, eran personas, hermanos, con muchas pruebas. Estaban manteniendo muchos problemas en su vida personal y en su vida cristiana. Perdían a sus seres queridos, eran perseguidos, eran calumniados por la sociedad de aquel entonces. Pero sabe, ellos tenían una perspectiva totalmente distinta de la vida. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón y comienza a entender la palabra, comienza a estudiarla, comienza a observar la mente de Dios, los propósitos y sus deseos, no podemos reaccionar o no podemos creer y desear lo mismo que antes deseábamos o que antes pensábamos. Hay una diferencia. Y en este caso, los tesalonicenses estaban afrontando o enfrentando los problemas de una manera distinta, no con el deseo de ganar, sino que la voluntad de Dios y su gloria fuera puesto muy en alto. Esta perspectiva de la vida, hermanos, en los tiempos difíciles, es sin duda un cambio radical en nuestra manera de pensar. Para nosotros, los problemas pueden significar angustia, los problemas pueden significar dificultad, pueden significar desánimo, pueden ser interpretados por nuestro corazón humano como injusticia. Pero hermanos, cuando hay un cambio de mente, un cambio de perspectiva en cuanto a las cosas de la vida, hay un cambio de actitud también y hay un cambio de acción. El creyente que está siendo renovado por la palabra de Dios, el creyente que está siendo transformado por el Espíritu Santo, puede ver todo esto de una manera distinta. Las pruebas se toman ahora como oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades para crecimiento espiritual. ¿Está de acuerdo? Las amarguras se pueden identificar como puertas que se abren para ir a tener una comunión íntima con Dios, una comunión de consuelo, una comunión de amistad con el Padre, con el Dios de amor que puede consolar de manera total y de manera real. Este cambio de la mente, hermanos, igualmente se manifiesta en cambios externos. Por eso decimos que sí, la oración verdadera es una relación y no una repetición. Y la oración verdadera es una renovación y no una regresión. Hermano, cuando tú y yo estamos siendo renovados en la mente, nuestra oración tiene ahora entendimiento y es ahora de manera natural. ¿Qué es la regresión, por otro caso? Cuando decimos, en lugar de avanzar, retrocedemos.
¿verdad? Cuando en lugar de que las pruebas y las actividades difíciles que vienen a alterar nuestra vida, en lugar de que esto nos lleve a la oración y a la piedad y a pedirle a Dios dirección, a veces podemos actuar totalmente distinto, hermanos, y totalmente carnal. Me desanimo, me desarraigo, me ausento, critico, maldigo, me arrepiento de haber tomado decisiones correctas en el pasado. Todo esto es una regresión y no nos habla de una vida piadosa. Y para nada nos acerca a la oración. Pero la oración es vital y es latente cuando la mente está siendo transformada por la palabra de Dios. Lejos de ver nuestra vida como colocada en un martirio que pudiera ser que sí estamos viviendo tiempos difíciles, pudiéramos ver que en medio de ese sufrimiento Dios está actuando con un soberano plan y que nuestra alma necesita descansar, no en el abandono de nuestra relación con Dios, sino todo lo contrario. Es una oportunidad para que nuestra relación con Él cada vez avance más, cada vez se inunde más hacia uno con otro. Vamos a ver, hermanos, que la renovación entonces refleja cambios, pero la renovación también refleja avances alcanzados. Renovar no solo es cambiar, hermano. Puede haber cambios, pero cambios para mal. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que cambia para mal. Una persona escribió lo que un corazón o una mente pudo haber sido frágil, pudo haber sido tierna, pudo haber sido compasiva en unos años. La misma persona puede tener ahora una mente atroz, una mente insensible y un corazón de crueldad. La misma persona puede tener esos cambios cuando no sabe entender la dirección y la voluntad de Dios. Hermanos, la renovación son avances alcanzados, son un camino recorrido ascendente. No podemos pensar que el renovarse es estancarse y mucho menos retroceder. Renovación se refleja por avances alcanzados. Vamos a Mateo 26:39 y quisiera pedir a alguien que lea este versículo muy fuerte. Mateo 26:39, ahí de su lugar, por favor. Esta porción leída, hermanos, fue la que inicialmente la leímos en conjunto. Y otra vez vamos a situarnos en la escena. Está Jesús yendo a orar con sus discípulos. Les está encargando que oren con Él ahí aparte y Él se retira un poco para orar a solas, ¿verdad? Con Dios. Pero la oración de Jesús, hermanos, que acabamos de observar, ¿cómo es? Hay angustia en su corazón. Hay sentimientos, hay emociones a flor de piel que están de alguna manera inquietando su corazón. Está diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él se está preparando al Calvario, está a pocos minutos o horas de morir. Y él está expresándole al Padre genuinamente sus sentimientos. Pero algo importante que menciona es, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Que sea hecha tu voluntad. Hermano, y cuando hablamos de avances, paradójicamente, para el cristiano, el avance muchas veces tiene que ver con el descenso personal. Con el descenso personal. Hermano, Jesús no está orando porque quiere recibir un premio. Jesús no está declarando que quiere recibir una propiedad. Jesús no está dando acción de gracias porque ve todo una atmósfera de bendiciones. Jesús está orando porque en ese momento tiene que vaciarse física, literalmente, de su persona. Saber que una persona está a horas de morir, saber que una persona está en la antesala de la tortura y del sufrimiento, bueno, eso no es un avance. Si lo vemos con la mente humana, si lo vemos con el corazón egoísta,
una muerte que además de injusta fue dolorosa, un evento que no tiene nada que ver con el éxito o con el progreso, de acuerdo a nuestro pensamiento terrestre. Hermanos, pero cuando este evento se analiza a la luz del propósito divino, entendemos perfectamente que esto era necesario que ocurriera. ¿Está de acuerdo? Dijo Pablo, si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, seríamos dignos de compasión, dignos de lástima. Hermanos, ahora que nosotros vemos este evento con otro lente, sabemos que la crucifixión, que la muerte de Cristo y su ascensión al cielo era necesario que ocurriera. Y sabe, Jesús lo veía con el lente de la fe. Padre, si es posible que tenga que padecer. Padre, si es posible que tenga que tolerar, que soportar, que sufrir. Está bien, Señor, hazlo. Que sea lo que tú quieras. Mis deseos es que de ser posible que no los tenga que vivir. Pero que no se hagan mis deseos, Padre. Que finalmente se cumplan los tuyos. Hermano, sinceramente, puede orar usted así de esta manera. No necesita asentarlo o negarlo, pero puede orar a usted así de esta manera. Ha orado, Señor, yo quisiera la salud, Señor, yo quisiera un empleo, Señor, yo quisiera arreglar el problema con una persona, pero que no sea lo que yo quiera. Finalmente haz tú lo que tú consideres mejor. Me temo, hermano, que muchas veces no son así nuestras oraciones, sino que a veces son exigencias irracionales que reclamamos delante de Dios. Pudiera orar, hermano, así, que sea hecha tu voluntad, o como lo dice el Padre nuestro, que sea tu voluntad hecha así como en el cielo, también en la tierra. Pudiéramos hacerlo con una verdadera convicción. No es más fácil orar, hermanos, que sea hecha nuestra voluntad. Señor, dame lo que yo quiero, dame lo que yo necesito, dame lo que yo te pido. ¿No es más fácil orar así? ¿Verdad que sí? ¿No es más fácil orar en el nombre de la doctrina de la prosperidad, que se ha esforzado, que se ha disfrazado como una doctrina cristiana, donde habla que una persona puede declarar cualquier cosa que desee tener? No es otra cosa, hermanos, que superación personal, que a veces va envuelta entre egoísmo y materialismo. Por las palabras, solo decláralo. Pero realmente deberíamos de pensar, esto que estoy pidiendo, esto que estoy deseando, ¿va a glorificar más a Dios? ¿O es más para un estatus de comodidad personal? ¿O es más para un deleite a mi placer personal? La oración, hermanos, que da su lugar a Dios, pone a Dios en el lugar que le corresponde, que sea hecha tu voluntad. Es esta renovación en la oración, donde uno entiende quién es uno y quién es Dios. Uno es una criatura imperfecta, ignorante de los planes perfectos de Dios, frágil, sufriente, y que solamente ponemos todo nuestro ser y nuestro sentir en las manos del Creador. Pero vamos al punto 3, hermanos. La oración expresa también una rendición y no una resistencia. Vamos a Lucas 18. Alguien que guste leer este pasaje, hermanos, es un relato. Lucas 18, 11 al 13. Estamos en el último punto. La oración expresa, hemos dicho primero, una relación. También expresa una renovación y una rendición finalmente. Expresa una rendición y no una resistencia. Lucas 18, ¿alguien lo tiene? 11 al 13. Gracias. Gracias, Efer. Esta rendición, hermanos, podemos verla como nos menciona Lucas 18, que se acaba de leer, el fariseo y el publicano. Nos habla también, entre muchas cosas, que algunas posturas, ¿verdad?, sugieren el estado personal
de quien ora. Postrarse, arrodillarse, inclinar el rostro al suelo, todo ello son expresiones que sugieren humillación, que sugieren devoción. Hermano, tristemente, dichas posturas han sido utilizadas y exigidas como de una manera que supuestamente garantiza una piedad verdadera. Aunque estas posturas sí sugieren piedad, no la garantizan, hermano, porque recuerda usted las palabras de David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El arrodillarse, el postrarse, el pegar el rostro al suelo, esas simples expresiones físicas no tienen valor ni sentido si no son acompañadas de un corazón contrito y verdaderamente humillado. Es necesario que la humillación venga de corazón. En este ejemplo clásico, hermano, entre el publicano y el fariseo, ambos están en el mismo lugar. Aparentemente pudieran verse haciendo la misma actividad, pero no es la misma actividad. Aunque uno y otro hayan invertido el mismo tiempo y estén en el mismo lugar, en el lugar correcto de la oración, no todo tiene que ver con el lugar, no todo tiene que ver con el tiempo de orar, sino el contenido y la actitud que domina a quien está orando. ¿Cómo es la actitud del publicano? ¿Cómo es la actitud del fariseo? El fariseo no está orando con Dios, está hablando consigo mismo. Soy mejor que él, doy diezmos, gracias porque no soy así, gracias porque no soy así. Se está justificando, hermanos. ¿Sabe? Aquella oración que descubre el corazón sin reservas y sin hipocresías es una oración que representa una actitud humilde. La rendición, estamos hablando, hermanos, que la oración expresa rendición y no resistencia. La rendición se representa por una actitud humilde. ¿Es así nuestra oración? Una oración que va dotada de humillación, que reconoce qué somos. ¿Qué decía el publicano? Hermanos, ni siquiera alzaba el rostro al cielo. Tenía su rostro agachado. Se sentía nada. La oración que no intenta justificarse, que no intenta aparentar, que va delante de Dios reconociendo tal y cual es aquella oración humilde que es verdaderamente aceptada. Aquella que descubre el corazón, como dije ya, sin reserva y sin hipocresía. Cuando va delante de Dios implorando su misericordia, su amor, su provisión, su cuidado, su necesidad, su dependencia, porque reconoce el valor y la calidad que es el Padre Celestial. Pero vamos a ver una cosa más. La rendición, dijimos, se representa por actitud humilde, pero la rendición, hermanos, se representa también por la disposición a obedecer. Vamos otra vez a Mateo 26. Se leyó hace un momento el versículo 39. Mateo 26. Vamos a leerlo una vez más, el versículo 39, pero también el versículo 42. Si alguien lo tiene, estos dos versos, léalo por favor. Mateo 26, 39 y 42. ¿42? Gracias. Esas palabras de Jesús fueron una plegaria constante, ya citada varias veces por nosotros. Confirman una disposición y una sumisión de Jesús al Padre para cumplir su voluntad. Aún, hermanos, cuando esto, cumplir la voluntad de Dios para Jesús, implicaba la agonía de su alma y la agonía de su cuerpo, aún así había la disposición de obedecer. Desafortunadamente, hermanos, nuestras oraciones pudieran ser lo contrario a esto. Nuestras oraciones pudieran ser una completa y total resistencia y no rendición. Pudiera ser que nuestras oraciones lleven un antídoto de reproche y de exigencia a Dios. La oración que se rinde y que se humilla es aquella que se dispone a cumplir el plan de Dios. Hermanos, nuestra oración tiene que llevar una rendición al Padre. Decirle,
Señor, yo me rindo. Yo no entiendo lo que está pasando. Yo quisiera que esto no pasara. Yo desearía por mucho que esto no sucediera, pero yo me rindo a tu voluntad. No voy a anteponerme. No voy a vivir de una manera intransigente. Ni siquiera tendré lugar para el desánimo. Un autor dice que el desánimo no es otra cosa sino revelación de nuestro orgullo. Hermano, uno puede ser consciente de los retos que esto representa. ¿Cuántos ajustes deben hacerse? ¿Cuántas pruebas deben enfrentarse para obedecer la voluntad perfecta de Dios? Estamos seguros de esto, ¿no? Que para rendirnos ante Dios es necesario tener una conciencia de ceder nuestros derechos completamente. Cuando una persona le dice al Señor, haz conmigo lo que tú quieras, no es nada más una frase poética. Uno está diciéndole al Señor, no tengo derechos, renuncio a mis privilegios, renuncio a mis deseos, haz lo que tú quieras. Hermano, y decirle al Señor, haz lo que tú quieras, es decirle, haz lo que tú quieras. ¿Y cuántas cosas pudiera querer el Señor para trabajar en quitar el orgullo de nuestro corazón, para foguear nuestro carácter como un humilde siervo? Él puede hacer lo que Él quiera. Las oraciones que se elevan a Dios, hermanos, sin obstáculo, no son las más grotescas y ruidosas oraciones de gritos. Quizá incluso pudieran ser las más silenciosas, audiblemente, pero las que resuenan con fuerza al oído divino por la calidad de un espíritu quebrantado, humillado, que reconoce que hay un Dios y que su voluntad es lo mejor. Esta es la oración que llega directamente a la presencia celestial. Oraciones que no piden para su propio placer, sino para el placer de aquel que lo merece todo. Una oración que está enfocada a la voluntad de Dios. Qué importante en la oración del Padre Nuestro, cómo se va hablando, que sea hecha tu voluntad. Así como en el cielo tienes dominio, así como en el cielo tienes reverencia, así como en el cielo tienes potestad, así también lo tengas en la tierra. ¿Usted sabe la profundidad de esa oración, de esas palabras? Decirle al Señor, Señor, tú allá con tu sola mirada, con tu sola presencia, doblegas la rodilla de los seres celestiales, más celestiales. Hazlo también en la tierra. Implica, ¿sabe usted la implicación de obediencia, de reverencia, de quebrantamiento que estamos diciendo cuando oramos de esa manera? Señor, si los ángeles te obedecen, también yo quiero obedecerte. Si la majestad divina se estremece a tu presencia, también yo quiero estremecerme al obedecerte. Una vida puesta en las manos del artesano, una vida puesta en las manos del alfarero, en las manos del Todopoderoso, es una oración que se rinde a Él. Hermano, la piedad es un asunto de todo cristiano. ¿Está de acuerdo? La práctica es la práctica de la santidad. Ya lo hemos dicho, estoy concluyendo. Es una vida presentada a Dios con la total intención de honrarlo y amarlo. Usted y yo debemos vivir vidas piadosas. Pero sabe, la piedad tiene el excelente recurso de la oración. La oración hace posible la piedad. La refuerza, la sostiene y la endulza. Viene a mi mente aquel himno escrito que habla, dice, se llama Dulce Oración. ¿Lo recuerda? Se recuerda cómo el autor de este himno habla de la oración como un amigo, ¿verdad? Que la oración es como un amigo. Y dice que en el momento esté sobre la faz de la tierra, estarían juntos, estarían conviviendo. Pero ya después de pasar de este mundo al mundo venidero con el Señor, entonces me despediré de ti feliz, dulce oración. Ya no habrá necesidad de la oración. Pero mientras estemos en esta tierra, hermanos, hagamos de la oración nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Hagamos dulce el momento a través de la oración. La piedad, para concluir, hermano, es un estilo de vida que caracteriza a los creyentes, dijimos al principio, que mantienen una relación potencial con su Salvador. Pero la piedad es posible por una vida de oración. Amén.
Invito a cerrar sus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y así terminamos en oración. Padre, te damos gracias porque reconocemos que nuestra fragilidad humana necesita urgentemente tu presencia en medio de nosotros. Tu presencia, Señor, que provee consuelo, dirección y sabiduría. Padre, queremos agradecerte por este recurso tan noble, tan excelso, tan precioso que es la oración. Qué bonito es orar. Qué paz infunde la oración. Qué amor se recibe y se percibe al estar orando en comunión contigo, Señor. Cómo la oración quita muchos males. Cómo la oración nos acerca a ti, estando tan lejos entre el cielo y la tierra. Nos hace estar frente a frente. Cómo la oración es el testigo de nuestras victorias. Cómo la oración es el testigo de nuestras tristezas. Padre, ayúdanos esta mañana a tener conciencia de que la oración es un recurso divino que tú has provisto para nosotros, que no podemos dejar de lado si queremos alcanzar una piedad en nuestra vida personal. Señor, que cuando muchos hablan de metas y propósitos, no afecten, no alteren o no influencien nuestros sentidos al enfocarnos en cuestiones terrenales y en cuestiones humanas únicamente. Ayúdanos, Señor, a tener metas divinas, eternas, de largo alcance. Ayúdanos a desear la piedad. Señor, que nuestro corazón anhele ser mejor cada día, para honra y gloria tuya. Que si hemos descubierto por tu palabra aquellos ajustes que son necesarios hacer, que no posterguemos el tiempo, Señor. Que este año que ha comenzado ya, tengamos como firme convicción acercarnos más a ti, allegarnos más a ti, Señor. Padre, ayúdanos a tener deseo por la oración. Haz de esta iglesia una iglesia de oración. Convierte, Señor, nuestros espacios privados, nuestro tiempo libre, en tiempos saturados de oración. Señor, que no sea el celular, que no sean los recursos electrónicos a los que accedemos cuando no hay tiempo forzado de trabajo. Que sea tiempo para orar, donde no haya interrupción, donde no haya intervención. Padre, que la oración sea nuestro oxígeno, que la oración sea nuestra necesidad y nuestro clamor constante. Mientras estamos orando, ninguno de nosotros podría demeritar el valor que la oración posee en nuestras vidas. Como cristianos entendemos que el orar nos aproxima a la piedad y a la santidad. Hermano, quizá usted y yo tendremos que reconocer hoy que la oración no ha sido nuestro fuerte en estos días. Hermano, hoy pudiéramos tener un compromiso de tener tiempo para orar. Una oración correcta, una oración humilde, de rendición, de renovación, una oración que sugiere relación, comunión constante, diálogo con el Padre. Hermano, si tú y yo no oramos, no somos lo suficientemente cristianos. Pero la oración podemos desarrollarla y llevarla a cabo, no solo con una buena intención o un deseo, pero sí con un compromiso. No hay un espacio para hacer una invitación de levantar del lugar o la mano siquiera.
Pero sí quisiera aprovechar para hacer una invitación, para que en lo personal, en donde nadie ve, solo Dios, pudiera usted desde su lugar tomar una decisión. Diría usted esta mañana: Señor, yo quiero orar todos los días, cada día, una fracción importante de tiempo para tener comunión contigo. No solo por los alimentos, no solo por el descanso o el amanecer. Una oración significativa de relación y de comunión contigo. ¿Por qué no habla con el Señor y le dice: permíteme un tiempo apartado, un tiempo dedicado para una comunión estrecha contigo? Hombres de oración, mujeres de oración, iglesias de oración, familias de oración. Dios está llamando esta mañana. Si usted quizá el día de hoy no había escuchado antes acerca de lo que es una relación con Dios y lo importante que es una oración por encima de una repetición, pero quizá usted querrá arreglar cuentas hoy, este día, hay una invitación más. Habrá alguien esta mañana que por la convicción a la palabra de Dios dirá: hermano, yo quiero arreglar cuentas con Dios. Yo reconozco que hay pecado en mi vida. Yo reconozco que hay ajustes que se tienen que hacer. Yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Yo quiero ser también un hijo de Dios, un practicante de la naturaleza divina. Habrá alguien esta mañana que dirá: hermano, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero escuchar más de este mensaje. Yo quiero que alguien me ayude a recibir consejo para mi vida personal. No tendrá nada que hacer aquí. Solamente, si usted quiere indicar con su mano levantada y bájale inmediatamente, solo yo le observo y estaré orando por usted. Habrá alguien que dirá: hermano, yo quiero recibir a Cristo esta mañana. Yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero estar bien con Dios. ¿Habrá alguien que sea este su deseo? Amén, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dirá: hermano, yo también quiero arreglar cuentas con Dios? Quiero estar bien con Él. Padre, te damos gracias y pedimos que al despertar la convicción en la importancia de orar y mantenernos en comunión contigo, Señor, a través de este medio, nos permitas desarrollar este tiempo de oración. Que sigas trayendo a la iglesia convicción de esta importante actividad. Padre, y que tú recibas la honra y la gloria con nuestras decisiones y las tomes en tus manos y hagas de acuerdo a tus propósitos. Así oramos, Señor, así te agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Vamos por favor a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer los versículos del 36 al 46. Mateo 26, 36 al 43. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a tener esta lectura de manera alternada. Voy a comenzar y siga usted, por favor. Nos dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Juntos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana que nos das este tiempo de reunión. Gracias porque entendemos, conocemos que nuestra condición humana está necesitada, está debilitada. No hay en nosotros virtud alguna que pudiéramos presumir o que pudiéramos confiar de ella, sino todo lo contrario, Señor. Conociendo nuestra necesidad y nuestra verdadera condición, es que venimos ante ti con un corazón dispuesto a ser confrontado, un corazón dispuesto a ser consolado, y también, Señor, con un espíritu a ser renovado a través de tu palabra. Permítenos así, Señor, tener esta comunión contigo y unos con otros, para que a la exposición de tu palabra nuestro corazón pueda arder, no solo de emoción, sino también de convicción, para obedecerte, para amarte, y que nuestra vida, Señor, sea un refrigerio continuo de placer, haciendo tu voluntad, Señor. Así pedimos, seas con nosotros en este tiempo, tu gracia, Señor, sobre tu pueblo, y tu nombre sea enaltecido como una respuesta natural que viene de un entendimiento por tu palabra. Todo esto lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.